Bienvenidos, tenemos una nueva presentación para la materia Medidas Electrónicas 2. Nosotros pertenecemos al grupo número 5 de la Universidad Tecnológica Nacional del curso 5R1. Nuestro grupo está compuesto por 3 integrantes: Agustín Arese, Matías Varela y quien les habla, Marcelo Ronconi. En este video hablaremos sobre el dispositivo detector de fallas de osciloscopio FA29F1 de la compañía ubicada en Turquía, Protarje. Las siglas del dispositivo indican que es un detector de fallas de osciloscopio con 9 funciones en uno. Este está diseñado como un analizador y osciloscopio multifunción de pruebas de voltaje corriente. Su función principal es el diagnóstico de estas magnitudes de medición en conjunto con un software de análisis en forma gráfica y un diagrama equivalente de componentes electrónicos. Hay que recalcar que este equipo realiza las mediciones sin alimentación del componente en testear. Su principal área de uso es la detección de fallas en circuitos electrónicos, brindándonos la posibilidad de realizar dos mediciones en simultáneo, permitiéndonos, por ejemplo, comparar una placa que funciona correctamente con otra de funcionamiento defectuoso. De esta manera podemos verificar cuál es la causa o componente que está causando el incorrecto funcionamiento de una de las placas. Al medir sobre un componente, se nos da la información de la señal que podremos observar sobre el mismo en ciertas condiciones de tensión y corriente que pueden ser introducidas manualmente por el usuario o automáticamente por el software, según lo prefiramos. Además de la señal, se nos mostrará un gráfico donde podremos observar a nuestro componente identificado y además todos los otros que afectan su funcionamiento al estar integrado en el mismo circuito electrónico. Una gran característica que posee es que las mediciones se realizan con el circuito sin alimentar. ¿Cómo se logra esto? El análisis se realiza a través de un método de prueba de apagado, aplicando una onda sinusoidal de corriente limitada a través de un punto de resistencia en serie del circuito tocado y el gráfico voltaje-corriente que se muestra en la pantalla de la computadora. A continuación, voy a pasar a desarrollar más sobre lo que son las 9 funciones que contiene el dispositivo. Además de lo mencionado anteriormente, el software de computadora analiza el gráfico voltaje y corriente y muestra el diagrama del circuito equivalente y los valores de los componentes que se seleccionaron en el punto de contacto. Esto proporciona una ayuda al usuario para diagnosticar la falla con facilidad. Una segunda función a destacar es la grabación de memoria. Mediante estas características, las características de la placa que funcionan correctamente se escriben en el disco duro de la computadora y tomando esta lectura como referencia se pueden comparar los defectuosos de otra placa de una forma precisa, sencilla y rápida. Y al mismo tiempo se pueden escribir los datos en la fotografía de la interfaz. De esta forma, el punto grabado se puede ver en la fotografía mientras se realiza una comparación de la memoria. Ya con estas dos funciones descriptas, mi compañero a continuación pasará a explicar las 7 restantes. Arrancamos viendo la parte de visualización del software, que tiene dos grandes visualizaciones cuando se realizan las mediciones. La primera es un diagrama de circuito equivalente, donde se mide en concreto. Se puede representar como una combinación de RLCs, inclusive con diodos, para ver cómo es la respuesta del sistema. En el cuarto parte se puede dar una señal XY representativa de cada uno de los componentes si es que se llegan a medir estos componentes por separado, los cuales pueden ser, como se ven en las imágenes, tipo resistores, capacitores, inductores o como los diodos. También se va a cualquier otro semiconductor. Pasamos a la parte 5, que estamos hablando del osciloscopio y generador. También tiene funciones. Tiene un osciloscopio de doble canal. Si no es que se necesita un doble canal, se puede generar con el canal 2 casi en todos los casos. Utilizarlo como generador de onda cuadradas en ciertos rangos de frecuencia, 0,2 hasta 25 kHz. Seguimos a entradas y salidas. En el canal 2 también puede dar una salida DC análoga de menos 10 a 10 volt. Mientras tanto, el canal 1 siempre puede funcionar como osciloscopio. También tenemos como una función, una fuente de alimentación programable, 0,16 volt con una corriente de entre 20 y 1,5 amperes. Y como la última función tenemos un sensor en la sonda de temperatura infrarroja.
que sirve para detectar, para ver qué componente está más caliente si hay un cortocircuito en el circuito. Ahora, en la última parte, se lo voy a pasar a mi compañero Marce. Bien, ¿cuáles son las ventajas de nuestro dispositivo? Básicamente nos vamos a encontrar con tres ventajas principales, de los cuales lo más importante es que nos aporta rapidez en el diagnóstico. Una versatilidad muy importante que tiene este dispositivo es que cuenta con un puerto de salida para agregar un multiplexor. Esto nos da una estructura multifuncional permitiendo poder utilizar el diagnóstico de fallas de manera integral. Un complemento adicional que tiene, que la versión número 7 no lo tenía, en esta versión 9 incorpora esta sonda para medición a distancia por infrarrojo. Básicamente lo que hace es incorporar una entrada y poner esta sonda en un componente que queremos analizar cómo está su temperatura en función con el equipo en funciones. De esta manera podemos ver que cuando el equipo le inyecta corriente de manera gradual, si la temperatura del componente se eleva por encima de rangos anormales, que nos puede estar indicando que el componente está defectuoso. Y así generar un mapa de lectura térmico de la placa y poder diagnosticar rápidamente qué componente es que está generando la falla si es que tuviésemos un proceso de corto. También puede ser el caso que tengamos un circuito abierto, tras lo cual veríamos exactamente lo contrario, que no hay ninguna elevación de temperatura y que la placa no está dando síntomas de buen funcionamiento. Otra característica importante, y el segundo complemento de la serie número 9, vendría a ser la posibilidad de tener una fuente de alimentación programable. Esto realmente es una ventaja muy significativa, porque nosotros podemos utilizar un rango máximo al que queremos que nuestro dispositivo llegue. ¿Qué ventaja trae eso frente a la versión anterior? Y es que en ningún caso nosotros estaríamos comprometiendo una entrada de un microcontrolador, por ejemplo, que trabaja a 3,3 voltios, y nosotros estemos aplicando una tensión que exceda ese valor, con lo cual podríamos estar dramáticamente dañando un dispositivo que quizá estaría en buen funcionamiento. A su vez también podemos manejar la corriente máxima, con lo cual nosotros podemos limitar el proceso de prueba a una corriente de tal forma de que si el corto llegara a quedar en una etapa de nuestro circuito, no pase más allá aplicándole una corriente que no deseamos. Quizá con estos dos aditamentos que se han agregado, el equipo quedó totalmente completo para poder hacer pruebas de manera rápida y efectiva, y con lo cual podríamos llegar a hacer un diagnóstico que en algunos casos puede llegar a entre 5 y 10 veces más rápido de lo que se haría con la versión anterior. A modo de terminar, podemos concluir en lo siguiente. Es un equipo que viene con todos los elementos necesarios para poder usarse. Ahí te va a venir 2 puntas de prueba, te va a venir la sonda, te va a venir un cable de alimentación y te va a venir el cable para conexión a USB. Como no necesita alimentación, directamente lo vamos a alimentar desde el puerto de la PC, lo cual eso es un valor agregado al momento de poder conectarlo a nuestro laboratorio. No vamos a tener que disponer de ningún lugar con energía eléctrica para poner un transformador u algo adicional. Obviamente, en todo laboratorio de prueba, diagnóstico y reparación, tener un equipo como esto va a ser muy útil porque nos ahorrará tiempo, lo cual define fundamentalmente el costo de reparación o el costo de diseño. Este es un equipo que es un equipo robusto, compacto, es cómodo de usar, se puede compartir entre los diferentes técnicos, ya que con solo tener el software instalado, basta con conectarlo a una PC y ya tenemos acceso a todas las funciones del mismo. Como precio sugerido podemos decir que es un equipo que arranca dentro de los $2.500 más los impuestos, depende de la zona y el país donde se venda. Lo cual nos parece que es realmente competitivo y se puede recuperar a corto plazo por realmente el beneficio que trae en la disminución del tiempo de reparación y aumenta la productividad de nuestro taller. Creemos con esto que es una versión tentadora para poder actualizar en los dispositivos disponibles que necesitamos para poder elevar el nivel de trabajo de nuestros laboratorios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.